Buenos días, estamos en Azul y Verde, para radio, para Multicanal Radio. Hoy tenemos con nosotros a Gabriel Monteva. Buenos días, Gabriel. Hola, buenos días, Félix. Gabriel es historiador, conoce de la inteligencia, ha trabajado en la inteligencia y lo más importante es que ha trabajado con inteligencia. Hoy queremos que Gabriel nos desasne un poco con el tema de la inteligencia. A ver, explícanos, ¿qué es la inteligencia? Bueno, hacer inteligencia no es más que coger la información en bruto y elaborar un producto para difundirlo que capacite a empresas, a gobiernos para tomar decisiones. Las mejores decisiones, ¿no? En teoría. En teoría las mejores, claro. Bueno, Ahí ya habría mucho que discutir, porque a veces no se toman las mejores, pero bueno, eso ya es problema de quien a ver, gobierne o quien dirija. entendemos que si al mando le proporcionamos la mejor información, él debe Sí, pero a tomar. veces políticamente no conviene, pero bueno, ahí no vamos a entrar. Vale. Entonces decías que la inteligencia tiene un ciclo. Claro, es que esta inteligencia se consigue aplicando lo que se llama el ciclo de inteligencia, que es el proceso por el cual la información está en bruto, se convierte en inteligencia, se convierte en el producto que permite tomar las decisiones. Para eso tiene que haber una dirección primero. La dirección es que lo que establece es lo que quiere saber, de qué quiere la información. Bueno, a un servicio de inteligencia le interesa todo tipo de información, pero tiene que establecer unas prioridades, porque, Tiene que tener un plan. claro, tiene que tener un plan, porque si no se abarca mucho y al final nada. O sea, que tiene que tener unas prioridades. Todos los servicios de inteligencia, a través de sus gobiernos, todos los años se hace un plan nacional de inteligencia, donde se establecen los objetivos y cuáles son las prioridades de inteligencia. Porque si no, estamos en lo mismo, te pierdes en tanta información. Una vez establecido el La plan, dirección la hay que dirección, obtenerla. Está la obtención. obtenerla. Obtención, me interesa. ¿Qué es qué es La la obtención? obtención es eso, obtener la información en bruto. Obtener la información en bruto, que a veces incluso puede ser de fuentes abiertas. El OSINT, que es fuentes abiertas, OSINT. que o incluso los medios de comunicación social. Pues mira, por ejemplo, para una investigación policial, a veces el registro de la propiedad, ¿no? Pues para obtener información de inteligencia, pues este tipo de fuentes también valen. Y es sorprendente la cantidad de información que se puede sacar de fuentes abiertas. Las fuentes abiertas, que son las que están a disposición de cualquier persona. Ahora mismo una fuente abierta serían las redes sociales, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, fundamental. Eso es fundamental en el mundo actual. Las redes sociales dan mucha información y además cada usuario de las redes sociales alegremente da mucha información. Por eso hay que tener mucho cuidado con Eso las redes de sociales. aquí está mi nombre, aquí está mi teléfono, aquí está mi correo Sí, sí, electrónico. todo. Me voy de vacaciones, ¿dónde estoy? Estos son mis hijos. Bueno, no puede ser, ¿eh? Cuidado con eso. Ahora estoy aquí, ahora No estoy allí. sabe nunca en qué mano va a acabar. Y bueno, y si acaba en manos de la policía o un servicio de inteligencia, vale, pero en otras manos es problemático. Luego se Bueno, puede obtener también por lo que se llama el Hubing, OMINT. que son los colaboradores, informadores y agentes de inteligencia, que es la inteligencia obtenida de personas, tradicionalmente se llama así, Hubing. Esto es fundamental porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que van a entender los oyentes. El Mossad, entre sus filas no cuenta con muchos agentes, de hecho son muy pocos, pero tiene un tesoro que son los Sayanín en plural. ¿No? Estos son todos los componentes de la comunidad judía a lo largo de todo el mundo. Estos pueden ser colaboradores o informadores de su servicio de inteligencia. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el Mossad tiene que desplazar un equipo operativo a Londres y a lo mejor ha sido uno de sus Sayan quien les ha informado de cierta información,
de cierta información que hace a los operativos ir allí. Pero es que además, por ejemplo, puede existir un Sayan que tenga una empresa de alquiler de coches y le proporcione a los operativos del Mossad esos coches eh, haciendo la vista gorda. A lo mejor la documentación que aportan los operativos pues es de aquella manera, el Sayan hace la vista gorda o simplemente ni siquiera lo registra. Imagínate que otro Sayan pues tiene una inmobiliaria, les puede proporcionar pisos seguros y así. Y claro, ya si hablamos de información, el servicio de información del Vaticano es muy bueno, se dice, porque claro, tiene sacerdotes, la Iglesia Católica tiene sacerdotes por casi todo el mundo. No, hombre, Y eso es quizás una fuente de información. el, Y se el- decía, eh, el Vaticano quizás lo era, ahora ya está un poquito de capa caída, bueno, pero de sigue, sotana sigue. caída, quizá. Sí, y aquí en España se decía que el servicio de información de la Guardia Civil era muy bueno por la cantidad de puestos que tenía, ahora ya tiene menos. La Guardia Civil a lo largo de toda la geografía. Esos son fuentes de información. Luego pueden ser Sí, colaboradores y los propios agentes, que pueden ser, son agentes operativos, también llamados agentes de campo, la gente que de eso campo, podemos hablarlo más, podemos profundizar más en eso. sería bastante largo. Sí. Sí, luego tenemos el SIGINT, que es la inteligencia de señales, que esto es obtener, esto es ahora brutal. Si no, entramos en Internet, nos dirá que la agencia más poderosa de Estados Unidos es la CIA. Y yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que para información en bruto, para obtener información, la agencia más importante de los Estados Unidos, del país más poderoso del mundo, es la NSA. Puede entrar en cualquier ordenador, en cualquier teléfono, obtener información de satélites propios y ajenos. Es Hombre, brutal. las mayores fuentes de información serían ya Redes sociales. Facebook, Twitter para Estados Unidos y TikTok en China. Porque Bueno, los TikTok, chinos han sí, avanzado mucho también. Sí, 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 sí. TikTok, pese a lo que Claro. crea el común de la gente, TikTok es chino, Bueno, es de China. y Instagram y muchos, muchos, muchos No, más. Instagram me Hay que parece que es tener de mucho Facebook. cuidado con las redes sociales, ¿eh? Sí, pero me parece pero cree que la gente que TikTok es americano, no, no, TikTok es chino. Sí, no sé. Tú sabrás lo que dicen los Instagram, chinos, tú bueno, sabrás lo que sí, dicen los americanos. O lo que sí. le dejas de tus datos de teléfonos, ¿sí? De Bueno, hay mucha dispositivos. información ahí que parece inocua, pero no lo es, no lo es. Veremos, ya llegamos, o sea, los agentes de inteligencia, agentes de campo. Sí, Siguiente, ahí podemos entrar luego con más detenimiento. Podemos seguir con el ciclo que es la elaboración o el análisis. elaboración. O sea, hemos Elaboración. obtenido, necesitamos Tengo la información en elaborar. bruto. Nos han definido ya los objetivos. Sobre esos objetivos cogemos información en bruto y se lo damos para elaborar a los elementos de análisis, elaboración o análisis. Aquí Analistas. lo que se hace primero se clasifica la fuente, si es más fiable o menos fiable. A veces incluso puede que no pase el corte, que sea tan poco fiable que no se llegue a analizar, se archive, se meta ahí en una base de datos, pero bueno, por, por si más adelante resulta más fiable, ¿no? Luego se redacta toda esa información, digamos que una vez se coge y se separa el El grano grano de de la paja, paja. Ujú. claro, se hace un resumen de todo eso. Y luego la elaboración final es la interpretación. Aquí es donde intervienen los analistas, que son gente muy preparada, que sabe ya sacar el jugo a la información Que son y hacerla gente, de gran inteligencia. gente, Un buen analista vale su peso en oro, igual que un agente. El ciclo de inteligencia, en una agencia de inteligencia, todos los escalones son imprescindibles. Un buen analista puede ser la diferencia entre hacer un buen trabajo o no, porque te puede permitir, por ejemplo, todos los días llegan amenazas terroristas. ujú. Un buen analista te sabe distinguir cuál es más fiable o no. Ahora con lo que ocurrió, por ejemplo, en Bruselas, con el atentado contra los dos ciudadanos suecos, pues ha habido una alerta, ¿no? Lógica en toda Europa. Bueno, pues un buen analista te sabe, con la información que tiene en cada servicio de inteligencia, te sabe definir a los operativos dónde tienen que tener más cuidado a la hora de recoger información o investigar o vigilar. Ujú.
Y luego está la difusión. El proceso de difusión simplemente es esta información que llegue a los clientes, ¿no? Que son Sí, los tiene que ser, directivos de empresas o el gobierno o lo que sea. el director del ciclo Esto ya suele ser, lo distribuye, ¿no? claro, la distribución a quien tiene que saber de esa información. Suele estar clasificada y no a todo el mundo le llega. O sea, esto igual que dentro de un servicio de inteligencia, solo sabe el que tiene necesidad de saber. O sea, Ujú. te dicen estrictamente lo que tienes que saber para hacer tu trabajo y nada más. En la difusión también se informa al que tiene que saber. Por ejemplo, un ministro de Economía a lo mejor, lógicamente, no tiene que saber lo que un ministro del Interior o lo que un presidente del gobierno o el jefe del Estado. Entonces, no es lo mismo lo que se difunde a uno u otro y, por supuesto, esto está altamente clasificado. Sí, recibirán según sus necesidades y sus Claro, peticiones. no solo según sus necesidades, según también muchas cosas más, según lo que el servicio de inteligencia crea oportuno. Esa es la realidad. Porque Bueno, tú imagínate que se nombra un ministro, digamos, que para otro servicio de inteligencia no es de agrado, ¿no? Que se sepa tal información. Pues bueno, a lo pero mejor eso sería la hora de compartir es de la información política. desde un servicio a otro. Claro, Sí, entonces, bueno. si otro servicio te amenaza, yo te doy esta información, pero a determinados elementos de tu gobierno, o si la das, te olvidas de mí, no te la vuelvo a dar. O sea, es complicado. Esto de difundir la Y información es luego complicado. la fiabilidad que tenga un servicio con otro para dar para determinados temas. Claro, Por por ejemplo, supuesto. tienes que el elemento este que acabas de comentar, el terrorista de Bruselas, el Por último, ejemplo, es nuestro CNI es un en tunecino. terrorismo es muy bueno y en otros temas. Y bueno, claro, cada servicio tiene sus fuertes y Lo sus debilidades, ¿no? lo que te decía este muchacho, Entonces o ese unos ayudan a individuo, otros. es un tunecino, Sí, un ciudadano nacido en Túnez, sí, con antecedentes presuntamente terroristas en Túnez, sí, que llegó a Bruselas hace tiempo, sí, y entonces Túnez no ha compartido la información sobre ese individuo con Bélgica. claro. También Bélgica, si nos remontamos un poco a la historia, pues es un país Bueno, de Bélgica, el caso de Bélgica bastante favorable es un desastre. Ahora empiezan a a coger ponerse las pilas. todo tipo de Es un desastre. delincuentes. No, Es un desastre. ahí hemos Pero tenido a los bueno, etarras, ahí tenemos a buah, catalanes, y tú tenemos todo sabes que tipo de delincuentes, sí. En Bélgica hasta no hace mucho había una ley que no permitía a las fuerzas de operaciones especiales de la policía, o sea, a sus GEOs o a su unidad especial de intervención, entrar en domicilios desde, me parece que eran desde las 12 a las 7 de la mañana o algo así, Sigue en no vigor. les permitían. Sí, Justo cuando sigue en vigor porque hoy, sigue en vigor, creo que la habían levantado no, no, por lo no, menos no, cuando tuvieron el problema aquel que tuvieron gordo, no, con to- to- Molenbeek. todavía no, porque el hombre este, el tunecino, Sí, no le han podido echar mano hasta pasar las 5 de la madrugada ah, porque bueno, sigue ahora en la han vigor, reducido a las 5. la ley o normativa que impide Sí, registrar domicilios cuando es de noche. Es decir, se entiende que los sí, terroristas delincuentes, pues de noche bueno. duermen. Esto es Bélgica. Y Bélgica. tuvieron un asesino en serie, que lo pueden buscar los oyentes, pongan asesino en serie belga que mataba a pobres chicas y le pusieron una cámara, era uno de los sospechosos, le pusieron enfrente de su casa una cámara y a cierta hora la apagaban por normativa. O sea, increíble. O Ah, sea, claro, a la eso hora justo que él cometía las tropelías. Y, bueno, eso era Bélgica, pero dejemos a Bélgica, que es un caso. Ahora parece que ya se lo están tomando más en serio. Pero bueno. no, no, según lo que pasó el otro día con el tunecino, no lo veo tan en serio, pero bueno, yo creo que Bueno, presuntamente iban a espabilar y no espabilan. De hecho, tienen ciudades ya espabilarán a fuerza de o golpes. barrios Claro. que los llaman no go, que la policía no entra. ¿Vale? No, Pero eso bueno. ocurre en Francia también, ¿eh? No, sí, también, sí, sí, eso. Y aquí Y, también tú sabes que hay y ciertos barrios que la tenemos policía alguna o la Guardia zona Civil entra, pero con mucho en cuidado. Ceuta y Melilla que ahí no se puede entrar. ¿No? Y en Sevilla y en más Bueno, sitios. entonces, En Madrid hay algún sitio también. Pero ahora bueno, vamos, eso es un tema. la inteligencia me interesa. Aparte de para los servicios,
de inteligencia o servicios de información de un Estado, Sí, se aplica también a las empresas. por supuesto. En las empresas los directivos tienen que tomar decisiones también y tienen que tener información. Tú imagínate una empresa que se quiere instalar en un país de Sudamérica, por ejemplo. Pues tienen que tener información del gobierno, de la legalidad que hay en ese país, si es seguridad o no legal, de la delincuencia, de todo tipo, antes de instalarse. Aparte de hacer una perspectiva de mercado, lo que hacen todas las empresas, también hacen un estudio general del país para ver si les conviene o no instalarse en ese país, o para cuando van a lanzar un producto, o simplemente para proteger su información de sus productos. Pues fíjate, Porque, te voy a poner claro, un caso que creo que se ha ordenado ya el del juez ha dictado la apertura de juicio oral contra varios comisarios de Policía Nacional, bueno, sí, excomisarios, en sí, el caso eso lo de veo. las escuchas o del BBVA. Sí, sí, Pues, sí, quizá no son datos que le pasaban al BBVA, no, no. Le pasaban inteligencia, le claro, pasaban información obtenida, analizada, claro, elaborada sobre ciertas necesidades que entendían así los directivos del BBVA. claro, pero O esto es ilegal bueno, cuando mejor dicho, partía de donde partía. presuntamente. Veremos a ver cómo acaba el juicio y Vale. la sentencia, más los oportunos recursos. Bueno, es que además esto puede trascender más. Le vamos a poner un ejemplo a los oyentes de cómo se combina la empresa privada con los servicios de inteligencia nacionales. Tú imagínate que hay un país de Oriente Medio con mucho dinero quiere comprar aviones y tiene que decidir, por ejemplo, entre Boeing y Airbus, ¿no? Pues entonces, en esa negociación, aunque la CIA nunca lo admita, porque no lo va a admitir en la vida, la Ujú. CIA va a ayudar a Boeing Ah, bueno, a que consiga el contrato, porque son muchos miles de millones. Y las agencias europeas de las que está instalado Airbus o componen Airbus, va a ayudar a Airbus. O sea, eso va a ser así, aunque luego los tortures y te digan que no, pero eso es así. Y la bien. inteligencia llega a esos niveles, o sea, es así. Y hay del país que no tenga un buen servicio de inteligencia, está vendido. Un país que no tenga un buen servicio de inteligencia, igual que un país que no tenga unas buenas fuerzas armadas o unas buenas fuerzas de seguridad del Estado, está vendido. Ujú, ujú. Más ¿Quieres cosas. que hablemos de agentes operativos, por ejemplo? A ver, una pincelada de agentes operativos. Para abrir boca para otro día. Venga, Vale, es un dime, tema muy curioso. agentes operativos. ¿Qué es un agente operativo? Bueno, pues es el agente operativo es el que obtiene la información muchas veces en bruto. El ¿Cómo se agente de obtiene? campo, De ¿no? muchas formas. Claro, Lo que se llama agente de campo en la literatura así, es lo más. mismo. A efectos de, se llama de las dos formas. O sea, la infantería de toda la vida. Exactamente. Cuando acabó la Guerra Fría y luego con el incremento de la tecnología, hubo en los servicios de inteligencia un optimismo sobre las fuentes técnicas, ¿no? Para utilizar satélites, para utilizar todo tipo de sistemas electrónicos y de escucha y el SIGINT. Y se prescindió, la CIA, por ejemplo, lo hizo, se prescindió del humming, del personal humano. Eso fue un fracaso. Ujú. Eso no puede ser, porque el agente operativo está está actuando Sobre el inmediatamente terreno. sobre donde se desarrolla la acción y Ujú. puede ser el complemento perfecto al espionaje electrónico. O sea, no puedes depender solo del espionaje electrónico. Y ahora que, por ejemplo, he hablado del Mossad y los Sayan y los Sayanin, alguien puede haber pensado, bueno, pues si son tan buenos, ¿cómo les ha pasado lo que ha pasado ahora en la Franja de Gaza? Bueno, primero porque la seguridad total no existe, eso es imposible, y porque todos los servicios de inteligencia tienen sus fallos. Y luego hay una cosa que les pasó también en la guerra del Yom Kippur, es el exceso de confianza. El Mossad y los demás servicios de inteligencia como el Sabaz y el Amán son tan buenos, que lo son, que a veces se lo creen tanto que cometen fallos. O sea, el exceso de confianza no es bueno. Yo Digamos que estoy seguro, son como unos belgas que piensan que por la noche no se delinque, ¿no? no, no, lo que les pasa es que eh,
a ver, lo que yo creo que ha pasado es que sí le ha llegado información incluso. Puede Mm, que le haya llegado de Egipto y de sus servicios. Pero claro, dar una alerta sobre esa información, liar la que tienes que liar cuando das una alerta, te lo tienes que pensar 2 veces. Y ha habido un exceso de confianza. Estos son maniobras de Hamás. Lo mismo que ocurrió con Siria y con Egipto en la guerra del Yom Kippur, que tuvieron la información de movimientos de tropas, pero lo valoraron como maniobras, como mm. ejercicios de intimidación. Y luego mira lo que pasó, que casi les Eso es. cuesta caro. En el Yom Kippur estuvieron a punto de perder la guerra, aunque Mm. reaccionaron a tiempo. En, la- en Bueno, la- y ahora pues en algunos medios se ha llegado a decir que la famosa frase, eso no puede pasar aquí. Y sí, puede pasar sí, en sí cualquier lado. puede pasar. De hecho, Claro que pasa. puede pasar. Si bajas la guardia, ¿qué nos pasó en el 11M? Aunque no fue un gran fallo, pero fue un fallo. Nos confiamos y Oye, hay que tener cuidado con las pequeñas células yihadistas, también hay que tener cuidado, no confiar. en eso todavía no se sabe y veremos a ver. Bueno, está muy complicado, sí. Veremos a Pero básicamente, ¿y en el 11S qué ocurrió? En Estados Unidos. ver. Exacto. ¿Eh? No Ah, sé pero si los oyentes lo saben, ahí está pero más claro. Ahí la está CIA bastante y más claro. la CIA y la NSA localizaron una casa de Al Qaeda, una base de Al Qaeda en Yemen, la estuvieron espiando y a partir de ahí espiaron a 2 componentes de Al Qaeda. La NSA, por señales, los descubrió y se lo pasó a la CIA. La CIA lo siguió a una cumbre terrorista en Malasia. Y en Malasia, en el hotel que estaban Ujú. instalados, agentes operativos de la CIA hicieron una penetración, que se llama, ¿no? Que es entrar subrepticiamente en la habitación del hotel, registraron sus ordenadores, sus pasaportes y vieron que en los pasaportes había visados a Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Que la CIA en teoría no puede actuar dentro de Estados Unidos, se lo tiene que decir a la FBI, Mm, pero como la CIA y el FBI pues, se llevan a matar, o se llevaban en aquella época más todavía, pues no se lo comunicaron al FBI. Entonces estos tipos entraron con sus verdaderos nombres, dieron los cursos de aviación con sus verdaderos nombres, incluso se sacaron un carnet de conducir, los podía haber cogido a estos dos, el FBI, fácilmente, los podría haber interrogado, tirar del hilo y sacar a más parte de la trama que intervino en el 11S, pero como la CIA no se lo dijo al FBI y luego les perdió la pista, no. pues adiós. La falta de Entonces, coordinación. la falta de coordinación a la hora de tener inteligencia. Muy bien. Y a partir de entonces, Estados Unidos hay una persona que se encarga de ponerlos firmes a todos y coordinarlos. Porque en Estados Unidos hacen inteligencia la principal 16 agencias, que se dice pronto. Ahora diremos Solo, las que hay aquí. solo Pero 16. 16 agencias. Joder, Y luego hay más, porque luego hay otras como la ATF, la DEA y tal, pero bueno, las principales. A ver cómo coordinas eso. bueno, sí. Entonces necesita coordinación, porque Complicado, además cada complicado. agencia es celosa de su información. Aquí en España, por ejemplo, pues tenemos el CNI, tenemos Sí. el Servicio de Información de la Guardia Civil, que también hace inteligencia, tenemos la Comisaría General de Información de la Policía, que también la hace, y esos son los tres fundamentales que Y comparten luego, información de aquella y, manera. y luego no hay que olvidar a los muchachos del CIFAS, que es el Centro de Información de las Fuerzas Y luego Armadas. la inteligencia de Fuerzas Armadas, que es más para zona de operaciones donde actúan las Fuerzas Armadas, y luego sí, contrainteligencia y seguridad interior para temas justo específicos de las Fuerzas Armadas, Justitos, muy que justitos. también se hace inteligencia. Bueno, pues vamos a dar las gracias a Gabriel Monte. Monte, ha sido un placer. Primer día de otros tantos que vendrán porque hemos dejado temas ahí colgando. Sí, hemos dejado uno Hemos muy empezado modesto, que son los agentes operativos. hemos empezado por ahí, ya continuaremos, ¿vale? Pero bueno, para hacernos una idea está bien. Para darnos una idea de lo que es la inteligencia. ¿De Muy acuerdo? bien. Javi, Gabriel, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Félix, y Saludos, muchas gracias a todos los oyentes. gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.